Les damos la bienvenida, queridos amigos. Oramos a Dios pidiendo que esta lección sea de bendición para cada uno de nosotros. Título de la lección 6: Las raíces de Abraham. Nuestro texto inicial se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Número 1. Introducción. Se recomienda detener el video para leer los siguientes textos. Aquí llegamos a los capítulos centrales del Génesis, del capítulo 12 al 22, que cubrirán el viaje de Abraham desde su primer llamado de Dios, vete, donde Abraham dejará su pasado en Ur de los Caldeos, hasta el segundo llamado de Dios, vete, que lo llevaría a dejar su futuro al acceder a sacrificar a Isaac, representado en la existencia de su único hijo. A Abraham se le ve siempre en movimiento, siempre migrando. En esta peregrinación va humanamente en suspenso, sin apoyo del pasado que ha dejado atrás y sin su futuro que no ve, confiando totalmente en Dios, quien vuelve a hablarle para tranquilizarlo. No temas. Esto marca las 3 secciones del viaje de Abraham, que estudiaremos en esta ocasión y en las 2 siguientes. Por eso, Abraham, al creerle, ejemplifica la verdadera fe y se lo recuerda como el padre de la fe y el hombre fiel en Nehemías capítulo 9, y también en el Nuevo Testamento es una de las figuras más destacadas. Número 2. La salida de Abraham. Recomendamos detener el video para leer Génesis capítulo 12 versos 1 al 9. La última vez que vimos que Dios habló fue a Noé. Ahora llama a Abraham y le hace la promesa: todas las naciones de la tierra serán bendecidas por intermedio de ti. Para cumplirse esa profecía necesitaba abandonar su pasado. Dejó su familia y su país, Ur de los Caldeos, en Babilonia. El énfasis está en la repetición 7 veces de la palabra vete en este contexto. Este llamado a salir de Babilonia tiene una larga historia entre los profetas bíblicos. La partida de Abraham también incumbe a su familia. Abraham debe dejar su herencia y mucho de lo que aprendió y adquirió mediante el legado, la educación y la influencia. Aún más, debe deshacerse de sí mismo. Al renunciar a su pasado babilónico, sólo así podría recibir una tierra que aún no conoce y que Dios le mostrará. El mismo lenguaje se usará nuevamente en el contexto del sacrificio de Isaac para referirse al monte Moria, donde se ofrecerá a Isaac y donde se construirá el templo de Jerusalén. La promesa de Dios, más que física, es espiritual, porque tiene que ver con la salvación del mundo, reafirmada en la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones. Esta fe, la fe de Abraham, es la herencia para todo el mundo cristiano. El seguir en total dependencia los mandatos de Dios. En el original hebreo, bendecir aparece 5 veces en este pasaje. El proceso de esta bendición universal por intermedio de la descendencia de Abraham, y más que física, también es espiritual, porque finalmente se cumplirá en Jesucristo y todos los hijos espirituales de Dios, todos los que aceptan entrar en pacto con Dios de por vida. Piénsalo bien. Si Dios está llamándote hoy a salir de tu Babilonia, ¿qué parte de tu vida tienes que abandonar para poder seguirle? Quizás negándote a ti mismo, a toda tu comodidad y a toda tu herencia que como persona tienes, para seguir como Abraham y como Jesús también cuando tuvo que bajar del cielo en total obediencia a los mandamientos de Dios. Número 3. La tentación de Egipto. Podemos ahora detener el video y leer Génesis capítulo 12 versos 10 al 20.
Aquí, irónicamente, Abraham acaba de llegar a la tierra prometida, pero ahora se tiene que ir a Egipto debido a una gran hambruna que fue bien documentada y en la que se describe a todos los de origen cananeo como asiático miserable, canalla, escaso de agua y errante nómada, que no vive en un lugar fijo y que la comida impulsa sus pasos. Egipto era una tentación muy a menudo para los antiguos israelitas. Por eso Egipto llegó a ser un símbolo de la humanidad que confía en la humanidad misma y no en Dios. En Egipto había abundancia de agua y no se necesitaba fe, porque en la tierra se podían ver claramente todos sus frutos. Egipto era un lugar deseable para habitar, a pesar de lo que Dios le había dicho a Abraham. Muy diferente era ahora, años después, al Abraham que dejó Canaán, con el Abraham que había dejado Ur de los Caldeos. Anteriormente se le describió como un hombre de fe que salió en respuesta al llamado de Dios. Ahora Abraham deja la tierra prometida por iniciativa propia. Antes Abraham confiaba en Dios. Ahora su comportamiento deja mucho que desear. Era manipulador y pareciera depender de sí mismo y caería en Egipto. Y allí dio evidencias de que no estaba libre de imperfecciones humanas. Ocultar su matrimonio con Sara reveló su falta de fe en el amparo divino, negando esa fe que caracterizaba su vida. Nadie es perfecto. Este hombre de gran fe pudo cometer tal error y no obstante, Dios no lo abandonó. Abraham es un ejemplo de la salvación por gracia, y si no fuera por este regalo divino, su gracia, para Abraham y nosotros no habría esperanza. Tengámoslo bien presente, nadie es infalible. Y por cierto, un cristiano fiel puede resbalar, puede caer en el error, pero por su perseverancia en mantenerse en obediencia a Dios, aunque haya errado, Dios mismo le levantará. El único humano perfecto fue Jesucristo. Nos enseñó la perfecta obediencia a la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias. Por eso, Él es el único ejemplo digno de seguir. Jesús es verdaderamente nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Número 4. Abraham y Lot. Podemos ahora leer Génesis capítulo 13, versos 1 al 18. Aquí vemos que después de Egipto, la historia de Dios con Abraham se reinicia en Betel. Abraham se arrepintió y volvió en sí, y lo demuestra en su relación con Lot, su sobrino, al proponerle un acuerdo bondadoso y permitir que Lot elija primero. Pero Lot elige ventajosamente la mejor parte, que incluía un grave peligro. Se equivoca al no tomar en cuenta la maldad de los sodomitas. En contraste, el accionar de Abraham fue un acto de fe. Contempló la tierra solo por mandato de Dios. Recién se separa de Lot, Dios vuelve a hablar a Abraham. La anterior fue en su llamado a salir de Babilonia. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Luego Dios invita a Abraham a ir a reconocerla como un acto de apropiación, viendo hacia el futuro, pero el Señor le deja muy en claro quién es Él. Dios, quien se la da como regalo, un don de la gracia, y que Abraham debe apropiarse por fe, una fe que conduce a la obediencia a todos sus mandatos. Es la obra de Dios únicamente la que completará lo prometido a Abraham, y aquí hay una lección para nosotros también, que debemos aprender a ser amables con los demás, incluso cuando no lo sean con nosotros, porque sabemos que Dios cumplirá lo prometido para nuestra vida, nos traten bien o mal. Número 5. La coalición de Babel. Podemos ahora leer Génesis capítulo 14, versos 1 al 17.
Aquí ocurre la primera guerra en las Escrituras. La participación de tantos pueblos de Canaán contra los babilonios sugiere que el tema en juego en este conflicto era la soberanía sobre la tierra. Irónicamente, Abraham, el único dueño verdadero de la tierra, permanece al margen del conflicto, al menos al principio. Para el patriarca, la tierra prometida no se adquiría mediante la fuerza de las armas ni estrategias políticas. El reino de Abraham era un regalo de Dios. La única razón por la que Abraham intervendrá es porque un sobreviviente fugitivo le informó que estaba cautivo su sobrino Lot. Abraham no estaba resentido por la ingratitud de él y con afecto fraternal decidió rescatar a Lot. Abraham buscó, ante todo, el consejo divino y se preparó para la guerra. Y en una operación muy rápida y nocturna ataca solo el campamento donde Lot estaba prisionero. Lot es liberado y con él el rey de Sodoma. Así, este fiel hombre de Dios también mostró gran valor y fortaleza, y creció su influencia sobre la región, y la gente vio la clase de hombre que era y aprendió algo más del Dios a quien servía. ¿Qué tipo de influencia tienen nuestras acciones sobre los demás? ¿Qué tipo de mensaje enviamos sobre nuestra fe con nuestros actos? Estas preguntas tienen dos lados. La primera es que, a pesar de que el rey de Sodoma y Lot tuvieron la influencia de Abraham, no necesariamente hicieron lo correcto. Y la otra cara es que nuestros actos, a pesar de que sean buenos hacia los demás, no siempre se hallará respuesta hacia la obediencia a Dios y hacia el liderazgo que Dios pone por delante a los allegados nuestros. Número 6. El diezmo de Melquisedec. Podemos ahora leer Génesis capítulo 14 y Hebreos capítulo 7. Aquí aparece la primera referencia al sacerdocio del Dios Altísimo. Después de que los reyes cananeos agradecieran a Abraham por la liberación, ahora repentinamente aparece Melquisedec y Abraham lo considera un sacerdote del Dios verdadero y le entrega el diezmo. Melquisedec, originario de la ciudad llamada Salem, que significa paz, es como un mensaje de alivio después de la guerra, y en el idioma hebreo el componente Sedec, justicia, en el nombre de Melquisedec contrasta con Bera, que significa maldad, el rey de Sodoma, y Birsa, que significa iniquidad, el rey de Gomorra. Melquisedec es un instrumento de Dios entre la gente de esa época y un importante símbolo de la obra y ministerio de Cristo cuando viniese a esta tierra, y su sacerdocio sumo sacerdotal allá en el cielo, ahora mismo. Sin duda, Melquisedec oficia como sacerdote, bendice a Abraham, sirve pan y vino sin fermentar, y está ligado al acto de diezmar, la expresión de gratitud al Creador, quien es el dueño de todo. Todo cristiano sabe que al diezmar reconoce la soberanía de Dios en su propia vida, y no es un regalo para Dios, es una devolución del regalo de la vida y los recursos que cada día Dios nos regala, y además es la base de la prosperidad y tranquilidad económica para todo hijo obediente y fiel. Número 7. Conclusión. La Iglesia de Cristo ha de ser una bendición, y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue sólo para adoptarlo como sus hijos e hijas fieles, sino para que, por medio de ellos, pudieran dar al mundo los beneficios de la iluminación divina, del sagrado conocimiento de la Biblia y sus 10 mandamientos. Cuando el Señor escogió a Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios que fue, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre todas las naciones. Si y así hubiese sido, todo el mundo fuese cristiano, no como ahora tanto conflicto.
Abraham había de ser una luz en las tinieblas morales que lo rodeaban. Cuando Dios bendice a sus hijos con luz y verdad, no es sólo para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes los rodean. Vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no sólo es para su propia preservación, sino para que puedan ser instrumentos en la preservación de los demás. ¿Brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios? No tendremos la genuina religión a menos que ésta ejerza una influencia poderosa y controladora sobre nosotros mismos en cada transacción de la vida, incluyendo la comercial y relacional en nuestra iglesia y comunidad. Debemos tener piedad práctica a fin de entretejerla en nuestras vidas y hacia los demás, especialmente con nuestra familia y nuestros condiscípulos en la casa de Dios. Debemos poseer la gracia transformadora de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos mucho menos del yo egoísta y más de la gracia de Jesús. Por eso Jesús es y será nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están presentando ahora. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es el mejor momento para reconsiderar nuestra vida con Dios. ¿Cuál es el futuro eterno que estamos eligiendo desde ahora que vivimos en esta tierra? Esperamos que por la gracia de Dios estas meditaciones nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Que Dios nos bendiga.